Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, buenas. Claro.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. A ver. Bueno, ¿cómo les fue con el ejercicio de la semana pasada? Con el primer ejercicio de perceptrón multicapa y backpropagation. Por lo menos el ejercicio, lo que es aproximar, digamos, hacer que aprenda la función XOR. ¿Quién llegó a terminar hasta esa parte? Escriban en el chat. Ajá, bueno, los demás, ¿por dónde andan? ¿Por dónde andan de la guía 2? Escriban en el chat. Ok, ok, bueno. Está bien, bueno. A ver, no quiero adelantarme mucho, pero bueno. A ver, ¿querés, Nicolás, querés mostrar lo que tenés hecho em, del ejercicio de backpropagation? Así de paso lo vemos y lo demás que quizás ustedes están en eso, Sí, ahí lo comparto. lo ven también. Ahí se ve. Sí, sí. Bueno. Bueno, acá en esta primera parte definí los patrones de entrada y la salida deseada de cada patrón. Ujú. Acá definí algunas constantes de las capas, del número de capas de entrada y número de capas intermedias. Ajá, bien. Acá la constante de aprendizaje. Y acá inicialicé los pesos. Traté de inicializarlos con valores cercanos a 0. Ok, o sea, tomaste enteros como número 2. Sí, Como sí. val- Sí, fui probando en realidad, porque a veces me pasaba que llegaba como a mínimos que no eran el que buscaba y Ujú. quedaba como iterando en ese lugar y no se corría la... Sí, sí.
Sí, sí. No sé si lo definiste ya o lo vas a definir después, el tema del número de capas. eh, Sí, y, eso lo definí anteriormente. Yo puse, a ver, porque no me acuerdo muy bien. Creo que habría una capa de entrada, una capa intermedia y una de salida. ok, o sea, SNI es el número de inputs, Exacto, el número de ah, entradas, ok, que el están número de definidos por el patrones, problema. claro, y el número de salidas. Que Ok, todos, claro, toman en base a las entradas y a la salida deseada que tengo, ahí toma la cantidad de capas que necesito y de elementos. ajá, ajá. Eh, ok, bueno, sigamos. Bueno, acá el umbral de error que acepto. Ujú. Bueno, acá defino el vector de error, que primero lo inicializo en cero. O sea, tú lo definiste con cuatro elementos, Sí, tenía, acá sí, acá directamente ya lo inicialicé con 4 elementos. o sea, estás asumiendo que estás resolviendo el XOR de dos entradas. ¿Es por eso? O por qué? Espera, aguarda, lo que pasa es que voy avanzando y después me voy. Son tan largos que no me acuerdo después por qué lo puse. No, si no, seguí con lo que estabas diciendo y después yo te hago preguntas. Si no entiendo algo. Dale. Bueno, a ver. Bueno, acá lo que hago es iterar siempre y cuando el error no sea menor al umbral que seteé antes. Ujú. Acá lo que hago es permutar los índices para recorrerlo de manera aleatoria. Ok, o sea, son los inputs de entrada Claro. que tienen, entonces, ¿qué dimensiones tiene eso? Y acá tenemos, Ah, está bien. claro, vendría a ser esta matriz. Eh, Está bien, Y claro. sería cada columna sería sería x1 y x2. Espera, espera. X1 y X2. Pero vos tenés. Pero hay algo que no entiendo. Ah, está bien. Las filas son patrones distintos. Claro, Está bien. Ok. Bien. Entonces, por eso permutás, elegís un número, un run perm de índices del número de filas de eso. claro, exactamente. Ok, está. Ya está. Bueno, acá lo que hago es el for para los distintos patrones. Ujú, Acá tomo uno de los patrones que había sido permutado de forma aleatoria ujú. y asigno los primeros B, los B de la primera capa. Está bien. Bueno, acá voy avanzando con este for en capas y con este K avanzo en los distintos BI. Distintas neuronas de esa capa. Distintas neuronas de esa capa, claro. Y calculo los H. Entonces los tenés los W en un array de la capa. Claro. Tenés la neurona acá, que Claro. recibe, ok. Y acá calcularía los H de la capa siguiente, porque yo acá ya definí los B de la primera capa. Ujú, sí, que en realidad son como de input, digamos, son los, Claro, en no, realidad, exacto. Son las no- entradas y después, una vez que ya calculé los H, calculo los B de la capa siguiente también. ok, ok, bien, ahí, Bueno, acá ya una vez que recorrí todo, ya tengo la salida, entonces ahora voy calculando los delta al revés. está bien, Acá tengo tenés, G' evaluado en H final. ujú,
Y por el después, ileseado, está bien. claro, y después lo que hago es recorrer las capas, pero al revés. Ujú. Hasta 2 porque la primera Claro, serían las son entradas. los inputs. Claro, Sí. Y después vas capa actual y capa más. Ajá. claro. Claro, porque tenés que calcular los delta. Entonces los delta Exacto. tenés G' por el W de C, S, U, K. Por delta S más 1. ¿Y el índice C dónde estaba? El ¿Más índice arriba? C estaba acá. Ah, está bien, vas por todas las neuronas de cada capa. Claro, Entonces haces todos los pares de neuronas, son todos los W. exacto. Y Y tenés, después, una vez que tengo los delta, ahí actualizo los W. sí, a ver, subí un poquitito, quiero una cosa. Em, ah, ahora hay una yo tenés G' por WC. Ujú. Vos ahí tendrías una sumatoria, ¿no? Si vos tuvieras que hacerlo general. A ver, Claro, vos tenés, probablemente como solo tenés una capa intermedia y una capa de salida, entonces tu sumatoria en realidad tiene un solo índice, ¿no? Es por sí, eso. sí, sí. Está bien. No, está bien, está. Para el número de capas, que si Sí, quisieras agregarle más, vas a tener que modificar eso. sí, por ahí sí, lo hice así y después, al principio lo empecé medio general y después lo hice medio puntual porque no me daba por ningún lado. Entonces lo empecé a bajar un poco más. No, está bien. Sí, sí, tampoco, sí, está bien, porque para este ejercicio no es necesario tener más capas que eso. Sí. Bien. Bueno, después con esos delta lo que voy haciendo es actualizar todos los W. Vuelvo a avanzar en capas. Eh, BC, delta C más 1. Está bien. Claro. Es la capa que sigue. Por Ujú. cada neurona de vuelta tenés la neurona, Bien. el peso sináptico KU. Exacto. Ok, bien. Y ahí tenés el El E, B final. el B final. Está Claro. bien. ¿Y Y con ese B final, sí. por qué lo guardás en E? Ah, No, le es. llamas E. Le llamo E, sí, sí. Es un vector que lo uso como auxiliar Está para bien. calcular el error después. Ok, ok. O sea, guardo todos los B final de cada patrón y después hago el cálculo del error, digamos, con los vectores. Ujú. Lo hago sincrónico. Está perfecto. A ver, subí un poquitito. Sí. Entonces vos calculaste todos los delta. A ver, lo que no me queda claro, quiero ver es vos te movés, ¿cuándo actualizás? Eso es lo que quiero. O sea, vos calculaste los delta, todos los delta W y después actualizás o calculás un delta W y luego actualizás. Perdón, o sea, quiero decir, presentaste un patrón, Sí, calculás para ese patrón los delta W que le corresponden, ¿no? sí. Y después actualizás o pasás al otro patrón. No. A ver, yo lo que hago es pasar todos los patrones y siempre que el error sea mayor que el que puse como umbral, vuelve a ejecutar y vuelve a actualizar los W hasta que minimiza el error. Está bien, pero a ver, por ejemplo, quiero decir, Sí. parate en el end que está abajo del E. Ahí está. Este, Sí, toca ahí. Entonces ese va hasta claro, este con el cambia número de de patrones. patrón. Ok. Ahora volvé al end que le corresponde. Sí, Ajá. Subí un poquitito. sí, Sí, muy bien. Entonces, esto es lo que decía. Vos ahí recién, en ese loop, en esa parte del for, sí. pasaste por un patrón, ¿verdad? Nada Sí, hasta más. ahí pasé por un patrón. Pero las W ya tuvieron una actualización. Sí, Eso es lo que te preguntaba. Puedes hacerlo de dos maneras.
podés presentar un patrón, actualizar, Ajá. presentar el segundo patrón, actualizar, o bien podés pasar por un patrón, calcular el delta W, pero no sumárselo todavía, guardarlo, Ah, ok, ok, ok. y hacer eso hasta pasar por todos los patrones, Claro, y le sumo todo el delta W a W cuando pasé por todos los patrones. y lo demás al final. Son dos Ah, formas de actualizar distintas que justamente les había dicho, o sea, está bien, porque de hecho va a funcionar sí, igual. pero de Esto otra lo, forma es más rápido, porque tengo menos ciclos de for. no, bueno, Porque acá cuando voy sumando cada W y voy recorriendo todo, acá son pocos W, pero si tuviera muchos W, se haría mucho más grande el procesamiento, creo yo. sí, sí, igual vos quizás podrías saberlo, depende de cómo lo programes, puede no ser tan terrible esto, Claro, eh, porque, o sea, así como vos lo tenés, igual tenés que usar esto for, ¿no? O sea, lo único que claro, cambiaría para vos es que en vez de aplicar el delta W, lo que haces es guardarlo, exacto. eh, pero después lo sumás al final. En Y sí. realidad no te, porque vos para calcular los delta W necesitas estos tres for, Ujú. ¿no? Son distintas formas de actualizar que tienen distintas propiedades. Entonces, y justamente les había dicho, esto que vos hiciste, lo que se suele decir actualización online. Digamos, Claro, presentás un patrón, actualizás. Y lo que yo les había dicho para este ejercicio, como son pocos patrones, es que actualicen, digamos, o calculen los delta W para todos los patrones claro. sin actualizar y recién actualizan cuando tienen todos los W, los suman todos juntos, que es lo que se llama actualización en batch. Sí, yo fui Eh, haciendo varias versiones y no me iban saliendo, así que empecé como a modificar hasta que más o menos me dio algo lógico. no, está bien, está bien. El tema de los subíndices me volvió loco, la verdad. Porque son unos cuantos. Claro, y me hacía un lío terrible. No, pero está bien. Simplemente que. Igual fíjate que si lo quisieras hacer ahora es fácil, porque en la línea 90, Ajá. en vez de sumar, lo que haces es. Tendrías que construirte una nueva variable, un nuevo Sí, array, que es otro como delta doble. W auxiliar que vaya acumulando y lo sumo al final, cuando salgo. Claro, que tenga las mismas dimensiones y después de vuelta Claro, al final tenés que pasar de nuevo por un for, eh, que es lo sume al final, claro. exactamente. Eh, pero bueno, bien. Y entonces, ¿cómo corre? A ver, ¿cómo da? Bueno, y ahora lo corremos. Rápido. Ah, todavía, ahí. Bien. No sé si se ve el gráfico, porque No, el compartí la gráfico pantalla. no. Ah, a ver. Ahora comparto la pantalla, sí. Ujú. Ahí se ve. Ahí va. Ajá. Ok. Sí, el gráfico va variando bastante. Cada vez que lo corro da cosas muy distintas. No, está bien. Eh, O a veces se queda oscilando mucho en algún lugar, o a veces da bastante estable, o a veces hasta se queda en un valor. Me ha pasado mucho que se quedaban 4 y no bajaba. Ujú. Pero bueno, Está eso puede bien. ser que tenga que ver con el tema de las mesetas y eso que nombrabas en el punto C. Porque eso, Sí. si bien lo implementé, no termino de entender muy bien cómo funciona en el algoritmo. No, a ver, ¿qué es lo que no entendés respecto del punto S y cómo funciona? Claro, no entiendo por qué el algoritmo se va a ese punto y no.
y no se establece en donde debería. ¿A qué punto te referís? Espera. Por ejemplo, el error se me iba a 4, ponele. En lugar de ir bajando, en lugar de bajar a 0. Y se quedaba en 4 y no bajaba. Y quedaba iterando y quedaba ahí. Y por ahí lo corría de vuelta y sí, se estabilizaba y bajaba el error a 0. Y me daba la salida. Sí, sí. Hay varias cosas. Primero, a veces funciona, a veces no, porque tu condición inicial es distinta, ¿no? Claro, bueno, por Eso. eso yo iba variando muchas veces el WI, o sea, el W que inicializaba y variaba por ahí la constante de aprendizaje y eso me cambiaba un poco. Sí. Sí, sí, o sea, cuando vos iniciás de vuelta tenés una nueva condición inicial, que en Claro. definitiva, acá la condición inicial, una vez que dejás fijo una constante de aprendizaje, la condición inicial es los pesos sinápticos de inicio, ¿no? Entonces, dependiendo de qué lugar empecés, los resultados son distintos. Y Claro. después hay varias cosas. Una es, o sea, acá vos tenés oscilaciones. Sí. Como vos estás actualizando, o sea, vos presentás un patrón, actualizás. Presentás un patrón, otro patrón, actualizás. Eh, entonces, la derivada, los gradientes que vos calculás con cada patrón, un patrón capaz que te dice que los pesos sinápticos deberían cambiar en cierta dirección, ¿no? Eh, te dice, o sea, el gradiente te apunta a cierta dirección. Claro. Y otro patrón te dice capaz que lo opuesto, o algo distinto. ¿Bien? Ajá. Eso es un poco lo que va el otro ejercicio, ¿no? Que puedan graficar el efecto de cada patrón por separado. Entonces, por eso el error, en este caso particular, a vos te puede a veces subir. ¿Está bien? Porque tenés esta actualización online. Si en cambio vos haces una actualización en actualizás solo después de haber computado un delta W, que es la suma de todos los W, delta W sobre todos los patrones, entonces ahí, y si la constante de aprendizaje es chiquita, suficientemente chica, ahí no deberías ver que el error suba. ¿Entendés? Porque técnicamente, cuando haces gradiente descendiente, vos te movés con lo que te dice la derivada, y la derivada te dice, por lo menos localmente, con una pequeña vecindad, digamos, te dice, bueno, si te moves para este lado, el error baja. Claro. Entonces, a lo sumo, el error, a lo sumo caes en un mínimo local, que no es el global, o es un error alto, pero el error baja, no sube. ¿Tá? Está bien. Entonces, por eso, después, si podés probar lo que te dije de ir acumulando afuera, para ver. Sí, perfecto. Ya este me funciona, así que No, este lo está bien, dejo y sí. pruebo con otro. Así veo las Está bien, diferencias. está bien, bien, bien. Y, ok. Y el otro, ¿pudiste graficar algo? O no sé, hiciste el XOR, tenés el XOR de 4 entradas Sí, aparte, como un archivo aparte. sí, sí, porque si no, cuando quería Hay probar. una cosita, está bien, este debe haber costado un poco más también. Y este costó un poco más, sí. Sí. Hay una cosa, no tenés término de bias, ¿no? No, En ninguna capa. no. Eso, fíjate que funcionó igual. O sea, el bias no o sea, puedes encontrar problemas donde no lo necesites para resolverlo, pero es un parámetro más que te va a ayudar. De hecho, por lo menos para el perceptrón simple, sin bias no lo podías resolver. Y fíjate que es como un peso sináptico más, que digamos, corresponde con una entrada que siempre vale 1. O sea, lo podés tratar así. Pensalo después Ah, cómo, sí, cómo lo podrías agregar. creo que lo agregué acá. A ver, acá está. Lo agregué como una entrada de unos. Ah, está bien. Y ahí tenés un peso sináptico para eso también. Claro, claro. Sí, sí, pasa como una entrada más. Ok, ok, Claro, tiene pesos sinápticos esa. está bien. Pero lo agregaste en la primera capa. O sea, Claro, con los inputs.
Exacto, lo agregué con los inputs. Está bien. Agregárselo a las otras capas puede ser un poco más tramposo. No es tramposo, hay que quizás pensarlo un poco más, pero podés agregarlo, podés hacer un bias, o sea, que cada neurona tenga su bias, ¿entiendes? Claro. Cada Porque neurona acá tiene las su capas pico. intermedias no lo tienen. Acá no, acá no. Este, entonces, pero lo podés agregar. Ok. Y te va a dar más, va a hacer que ajuste con más facilidad, ¿no? Claro. Bien. Y bueno, el cuatro entradas. Sí, más o menos es. Acá está la salida deseada. Ahora acá están los patrones en las filas, pero con las cuatro entradas. Ujú. Acá también agrego el bias como una columna más de unos. Ah. Esto va en realidad a lo mismo que el anterior. Usaste el mismo ¿Cuántas neuronas estás usando? Y acá estoy usando. A ver. No me acuerdo. También acá creo que me da una capa de entrada, una intermedia y una de salida. Mm. Y el número de neuronas no me acuerdo. A ver si lo corro. ¿No es tres? ¿No es lo que dice ahí? Sí, tres. Sí, sí. Tengo 16 patrones. Sí, tres entradas. Ajá. Tres neuronas, sí. Mirá, Es y que anda me hago una locura. llamativamente bien para tan poca neurona. Sí, es que yo usé en realidad el anterior como el de 2 dimensiones como plantilla y lo modifiqué al Exor de 4 y me funcionó bastante bien. Por eso no lo toqué demasiado más. Porque Sí. imagínate si me hice lío con el anterior lo que me hice con este. A ver, chequemos. Sí. Espera, el error está bien, ¿no? El Es el error error lo tuve que cuadrático. agrandar un poco porque no, si no, no converge. Sí, pero ahí chequeás que, a ver, ahí tenés la salida de eso, 0,98, 0,99, Sí, sí, acá está el gráfico del 0,05. error. Igual parece que clavan un error chiquito. Sí, A sí, es ver, poco el error. El error, solo, a ver si lo tengo por acá. sí, el último error es ese. Sí, Ok. Sí, siempre a veces el error a veces es chico, pero a veces que es chico y que es grande, a veces como es cuadrático, a mí por lo claro, menos siempre me confunde un poco. Entonces por eso siempre conviene ver un ejemplo ahí, como por ejemplo que hiciste, que pusiste que te devuelva sí, que me devuelva la el salida, irreal y compararla con el deseado, ¿no? Así, si vos claro, pones una matriz donde pones una columna es el deseado, otra columna es el real, y comparar que apunten para el mismo lado a ojo, claro. para asegurarse que esas diferencias Sí, son... la diferencia me pareció que era aceptable dentro de todo. Sí, sí, está bien. Bien. ¿Y el otro lo pudiste hacer entonces, el de ver la de las mesetas y los Sí, mínimos? y este no lo quise agregar al de 2 dimensiones, así que lo hice como una nueva por las dudas. Sí, no, está bien. Aparte le saqué la parte del gráfico, del error, así va Mm. un poco mejor. O sea, Ok. básicamente el algoritmo hace lo mismo, solo que acá lo que hago es, una vez que ya aprendió y ya se actualizaron los pesos, lo que hago acá es cambiar 2 pesos que elegí de la primera capa, elegí tipo la del medio, o sea, el W del medio, porque era una Ujú. matriz de 3 por 3, entonces elegí el, Son el del elemento. vectores de pesos sinápticos de entrada, Claro. ¿no?
Y acá elegí el W, que sería entre la capa intermedia y la capa de salida. Elegí que era también un vector de 3 elementos, elegí el del medio. Está bien. Esto fue Bueno, al azar, digamos. sí, sí. Y lo que hice fue variarlos entre -10 y 10, con un paso de 0,5. Calcular salida. Ah, lo pusiste como una función. Sí, sí, para no tener que repetir todo el código de vuelta. ¿Y dónde está la modificación al W? Ah, Acá lo que hago es primero... acá primero lo modifico manualmente. Le pongo el valor de inicio que quiero. O sea, acá ok. ya lo modifiqué. Ajá. Hago la primera iteración y después acá cuando salgo de esa iteración y guardo el valor de la salida, Ujú, ahí le aumento el paso al valor de este elemento y vuelvo a ujú. iterar. O sea, voy cambiando este elemento, el W22, pero manteniendo el W15. Cuando recorrí todos los W22, ahí varío el W15. Ok, está bien, la modificas así y ahí volvés a pasar de nuevo por el W22. Claro, Pero el claro. W22 le restableces el valor original, Ah, no lo hice. o Ahora sea que me seguís estoy dando cuenta ahora. acumulando, estás acumulando, o sea, Claro. Acá lo que tengo que hacer abajo de este end es volver a inicializar W22. claro, tal cual. Ahora sí. Entonces lo vuelvo. Claro. Eso me lo pongo. Entonces cuando entre acá va a volver desde -10 y va a volver a actualizar. Y sí, porque así explorás un cuadrado Claro, claro, la idea, dentro. sí, si no se me iba. Ujú, Se me estaba yendo. No me di cuenta. está bien. Bueno, y después lo que hago es graficar el resultado. A ver ahora cuánto me da porque con esa Ah, modificación no lo probé. a ver, probemos. Ajá. Claro, acá O me sea, está dando los máximos cerca del 0 de W15 y los mínimos me dan en valores centrales de W22 y -10 de W15. no sé, o sea, vos deberías seguro Sí, tener 0 para el punto que es igual al que fue solución de tu claro, entrenamiento, ¿no? claro, Que eso vos lo que haces es empezar, empezás en -10, ¿no? Empezás claro, -10. sí, Entonces, y después de ahí te pasás a +10, o sea, llegás a +10. claro, Entonces, por eso en una dimensión, supongo que lo tenés cerca ahí de la mitad, del cero. sí. Lo que no entiendo por qué en la otra dimensión, a ver, no termino de entender. No, sí, supongo que, o sea, vos tendrías que tener cero digamos, en el W, lo que ahí te figura como W1, W2, en la coordenada 0, 0, debería el error ser cero. ¿Está Ah, bien eso? ¿O no? em, O sea, lo que vos estás graficando ahí no son los Ws, ¿o sí? sí, teóricamente sí, porque yo lo que hice fue Mm, graficar X e Y que van como avanzan los W mm. junto con el error. Pero porque vos seteaste el W al comienzo, lo forzaste a que valga -10, ¿no? Exacto, exacto. Lo que te conviene, porque ahí es como más confuso, o sea, está Ajá, bien, pero es no setearlo como un valor en absoluto, sino un valor a tu W inicio, digamos, el que tiene la red originalmente, más un delta. O sea, es un ok, desplazamiento, porque si no, en realidad no estás seguro. O sea, la idea es claro, que te muevas alrededor
de la solución y ver si alrededor de la solución qué pinta tiene la función de error. Ah, Esa es la idea. ¿Está perfecto. bien? Está bien, entonces esto lo puedo hacer como... Está bien, esto es un delta y acá pongo el... Este init va a pasar a ser un delta y acá le sumo a los valores. Está bien. Sí, o puede ser, sí, como quieras, fíjate cómo lo quieres hacer. También vos puedes tener en esos for que recorren, tenés tu W, un W inicial que no lo tocas, y le sumás pasos que pueden ser negativos o positivos. Entonces siempre te moves más tanto a la izquierda, tanto a la derecha. Suponete que le sumás pasos que van desde -5 a +5. Entonces, eh, directamente siempre te moves desde un punto central. ¿Está? Claro. En vez de partís del punto central, no es que partís desde una esquina. Entonces Ok. ahí ni siquiera tenés que resetear ni nada. Pero hacerlo como quieras, pero tenés que Claro, para moverme asegurarte. alrededor del valor que me da, no poner Sí, valores cualquiera. claro, porque en realidad la idea es que vos ya tenés una solución y querés ver qué pasa alrededor de la solución. Claro, Podría ser porque que ahí lo que voy a obtener es con qué valores me va a dar una solución, pero no voy a ver qué pasa alrededor de la solución, como lo sí, estaba o haciendo. no, porque en realidad no sabés si vos te moviste a -10, Claro, -10. Capaz que no hay ninguna solución cerca. Todo el error que hay es sí. lejos de cero. Ahí justo de casualidad te dio una Sí, me zona dio. que tenía error cero. Sí, igual siempre me he dado una zona de error o cero, pero claro, no era igual lo Sí, lógico. sí, 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 sí. Que la idea es que Perfecto. vos en el centro del gráfico tengas tu mínimo, el que llegaste, y que quizás alrededor encuentres otro mínimo, o veas que por lo menos qué forma tiene para que uno pueda. En definitiva, uno a veces con los algoritmos de optimización no sabes qué es lo que sabes en teoría lo que hacen, pero uno no lo ve. La idea es que visualicen un poco qué forma tiene esta función de error, que es difícil de visualizar porque tiene un montón de dimensiones. Sí, eso Eh, no es fácil. pero bueno, por lo menos ver algo, de ver exactamente qué tipo de función estás minimizando. ¿Eh? Ok, Bueno, pero está muy bien, está muy bien. bueno. Hacerle eso y vas a obtener cosas más Sí, lindas. Y con pasos quizás más chicos. Bueno, ves, ahí tiene. No sé qué es eso que te generó, pero. no, esto no sé qué pasó acá. Eso, ¿Por qué se hizo esto? ¿De dónde bueno, salió? fíjate. No sé dónde salió, te juro. ¿Eh? A ver. Ok. Si hay un solo gráfico ahí, no sé por qué ese gráfico dos veces. Bueno, Bueno, nada, no pero importa. esto parece Fíjate. más lo que me decías recién. Claro, con un valor de chico en el centro. O sea, si esto es lo que yo pensaba. Claro, Eh, Igual ahí tenés valores más chicos, no exactamente en el centro, claro, no en el centro. ¿no? Eh, pero bueno, dale, está bien. Dale, Bien. perfecto. Voy avanzando a ver Sí, sí, si lo logro. bien, Y después, ya que estoy, te consulto. Ujú. Después lo tengo que hacer lo mismo, pero variando de un solo patrón, ¿o no? O sea, cada patrón por separado. Claro, ese error que vos calculaste recién es una suma como de errores parciales, de errores Claro, para cada acá en lugar patrón. de calcular el error del vector, lo calculo por cada elemento. Claro, si tenés 4 patrones, vas a tener entonces, en vez de un gráfico de una superficie de error, vas a tener 4. Claro, bien, perfecto. Entonces, Y entonces ves qué te dice, cómo cambia el error alrededor de ese mínimo, pero para cada patrón. ¿Qué te dice bárbaro, cada patrón? perfecto. ¿No? Bárbaro. Gracias, Camilo. Mira, bueno, a ver. Hay algunos que están por el ejercicio anterior. El ejercicio anterior era el de capacidad, ¿verdad? A ver, ¿quiénes estaban?
Mauro, por ejemplo, ¿cómo van con esa? ¿Hay alguna dificultad en particular? Mauro, ¿estás por ahí? Ok, ok. Rodrigo, ¿vos también vas por el ejercicio de capacidad? Ok, ¿Qué tal? Buenas. ¿qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, yo pude hacer andar finalmente el ejercicio 3. Eh, si querés ahora lo corro y vemos la salida del error, a ver si te parece algo aceptable. Bueno, Y te muestro las dos cosas, la salida, que un poco te la anticipé por mail, y te muestro la salida del error. A ver, creo que es esa. Compartir. Esa sería. Lo corté ahí, las iteraciones siguen un poco más, creo que llega como a las 5000 iteraciones, una cosa así. Que depende ¿cómo es? Del delta de error que tome. ujú. O sea, no me estás mostrando todo el entrenamiento. Claro, no te estoy mostrando todo. Si querés lo pongo, lo que pasa es que la curva casi no se ve porque creo que llega como a sí, 50.000 o una cosa así y esto queda como muy finito. A mí me Ujú, parecía como más relevante verificar esta parte en la que va decreciendo y después queda, sí, ya tendiendo a cero, con una velocidad bastante lenta, sí. pero y la salida, bueno, lo que sería el menos uno, 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 menos uno, es menos 0,98, 0,98, 0,99 y menos 0,98. Eh, Ujú, está sí, bien. sí. Eh, y Ahí que está bien. ¿Cómo actualizaste ahí los pesos? ¿Actualizaste luego de cada patrón o luego de pasar por todos los patrones? no, que si querés te lo muestro. Eh, para que sacamos acá y ponemos. No sé si ahí se está viendo. Eh, bueno, Ahí un va. poco es lo que había hecho, que te había pasado en el mail de esa hoja, hasta que lo entendí. Sí. Eh,
Cambié algunas cositas de nomenclatura. Ahora las entradas están en una matriz I. Y estos son los pesos de la capa de entrada y la capa intermedia. Y Ujú. WO son los pesos de la capa de salida. Y los BI representan a los valores de la capa intermedia. Ujú. Eh, bien. Bueno, básicamente lo que hago es calcular el delta BO. Acá está en formato vectorial porque es el BO, el delta BO para cada uno de los patrones. Ujú. Pongo el patrón 1, hago todo el cálculo y calculo el delta BO para cada uno de los patrones. Entonces, este W de salida, el WO, lo calculo haciendo la constante de aprendizaje por el delta BO del patrón que corresponde por los valores de BI que corresponden a ese patrón, o sea, los valores que tendría la capa intermedia para ese patrón. ¿Sí? Está bien. Y, Sí. y así actualizo el primer WO, que es el de salida. ¿Puedes Luego, agrandar un poquito la fuente o para sí, 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 puedo sí, ver un sí. poquito más? A ver, no se ve nada, ¿no? Está Sí. chiquito. A ver si es mejor. Ahí está. Ahí está. Bueno, Pero, esta primera parte, a ver, sí, HOZ-B. sí. Está bien, ahí tenés todos los patrones. Claro, claro, viste que yo arranqué con esa forma de pensarlo y ya después me resultó más trabajoso salirme del esquema que otra cosa, así que ya me quedó todo vectorial en lo que veas. Por ejemplo, estos deltas lo tengo que instanciar para sacar el del patrón que corresponda, por ejemplo. Eh, pero bueno, Ok, claro, porque hiciste una actualización, o sea, un pase hacia adelante antes del while y después el while comienza con los cálculos de los delta y al final claro, del while tenés de nuevo el nuevo pase hacia adelante, ¿no? exactamente, es esto que estás diciendo acá, sí, perfecto. Sí. Sí, Y sí, sí, entonces sí, tenés H1, H2, H3. sí. ¿Esa es qué es cada uno? ¿Por Bueno, qué tenés? este sería el H1 si, si tenemos en mente la capa de entrada, la intermedia y la de salida. La I representa los valores de entrada y el H1 es el producto por cada uno de los pesos que corresponde a la neurona 1 de la capa intermedia. Y esto sería la salida de la neurona 2 de la capa intermedia. Ah, ok. Y esto sería la neurona 3 de la capa intermedia. Y después lo paso por la tangente hiperbólica y ahí obtengo el B intermedio 1, 2 y 3. Ujú. Una ensalada. La cuestión que acá, lo que, lo que por ahí confunde un poco es que están todos los patrones, ¿no? Acá, en la entrada, para WI1 están todos los patrones. Está ¿Sí? bien, está bien. Entonces, este H1 tiene los H1, o sea, de la neurona 1, pero para todos los patrones. Si yo Ok, quisiera saber el patrón 2, tengo que ponerle que me dé la posición 2. o sea que Así, está bien, pero tenés tres neuronas. claro, Una capa intermedia de tres neuronas. sí, es. Bien. Y después tu neurona de Y salida. claro, que es esta de acá. Ok, Que bien. también está vectorial, fíjate que cuando yo pongo acá W de salida por BI, este BI tiene los BI intermedios, pero para todos los patrones. Ujú. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí me queda la B calculada y hago la diferencia con la BSA. Esto se lo agregué hoy para poder graficar, porque si no tenía el error me había quedado como una constante, como un valor solito, y Ujú. no podía graficar.
Pero bueno, la lógica es, después de que calculo el delta BO, con ese delta BO me construyo los deltas de la capa anterior, que sería S, y lo que hago es multiplicarlo por la constante de aprendizaje y por los valores de entrada, que serían los patrones, ¿va? Ujú. Y acá lo que sí, no sé si está claro o confunde, es que yo me llevo los deltas que corresponden eh, para los pesos sinápticos que van a la neurona 1 intermedia. Acá tengo que instanciar el W de salida para esa neurona y el W2 de salida para la neurona 2 y así. Esto sería llevarme el delta BO por el W de salida 3 para calcular el delta de la tercera neurona intermedia. Ujú. Así me los voy llevando y el for es para pasar por todos los... Tal vez esta parte se pueda mejorar un poquito, pero era para pasar por todos El, los... el WO es, ok, claro, es El de de la neurona salida. intermedia a la neurona de Es, salida. claro, esto es lo que me costó entender el otro día, porque yo pensé que acá también iba a haber una sumatoria y yo los delta intermedios lo tengo que construir para cada neurona, obviamente para cada patrón, pero principalmente para cada neurona, llevándolo por el W de salida que corresponda. Pero como la Ujú. salida tiene una sola neurona, se me hizo un despelote bárbaro la clase pasada. Ujú. Pero bueno, creo que quedó. No, pero está bien, está bien. ¿Y qué condiciones iniciales usaste de? Iniciales está todo aleatorio. Están, Pero a ver qué no. distribución, una distribución de 0, 1, entre 0 y 1. Sí, este creo que es uniforme entre 0 y 1, ¿no? Sí, Sí. está bien. Y constante de aprendizaje. Esta lo tuve que ir jugando un poquito porque, no sé, a veces tardaba mucho o no sé. Pero ahí como que quedó. No sé si hay un valor óptimo ahí. Eh, Ahora no, digamos, alguno habrá, pero no lo, para nosotros va a ser un poco prueba y error, ¿no? Sí, 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 claro. No, digo, porque Eh, por ahí esta cantidad de iteraciones que mostraba anteriormente, capaz que pueda hacer, sí, a las 1000 iteraciones ya obtener un error bastante bajo y por ahí hay que jugar con eso. Pero bueno, nada. no, pero está bien, hay muchas formas que podés probar con constante de aprendizaje variable, ¿no? Empezar con una constante más grande y achicándola, por ejemplo. Hay muchos trucos, pero bueno, en principio lo importante es que funcione. Ok, y con el de 4 entradas, el XOR, No, ahí me tenés falta que, un tenés que poquito, seguir con ese. me falta un poquito de trabajo con ese, pero Pero es, claro, es sucede es extender esto, que, ¿no? Porque acá tendrías unas, unas 4, acá, no, 5 tendrías, y después extender los valores acá también, sí, y el deseado, que serían eh, sí, unas 16 valores. tenés Porque estamos 16 agregando, ¿no? Al tenés 16 agregarle 2 se patrones de nos va a entrada, sí. 16. Sí, Sí. sí, Yo sí. entiendo que sería extender eso y no sé si acá hay que tocar algo más, yo estimo que no, porque en el resto no, en ningún momento interviene como el size de estos vectores. O sea, esto está Pero, siempre así, pero ahí vos tenés un ¿cómo es? for de 1 a 4, ¿no? Ah, la cantidad de patrones, claro, eso aumenta. Sí, Ujú. correcto. Está bien. Y en Sí, principio capaz que esto, no requeriría demasiadas claro. modificaciones. Lo único Sí, es que, bueno, ahí recién mostró Nicolás que con 3 neuronas, con una red como la tuya, sí. pudo ajustar.
por una forma de actualización un poco diferente. Ajá. Hay que ver si vos con la manera en que lo estás haciendo, con 3 neuronas encontrás una. Yo creo que sí, pero bueno, viste cómo es esto, a veces lo corres y cae en algún mínimo no muy aceptable y bueno, eso ¿Cómo, puede pasar. cómo sería eso de las 3 neuronas? Porque yo también estoy usando 3 Lo que neuronas. quiero decir es que vos tenés 3 neuronas nada más. Sí. Y uno podría decir, bueno, ¿alcanzan 3 neuronas para resolver el XOR de 4 entradas? Si no alcanzan, tendrías que aumentar. Lo que mostró recién Nicolás, él pudo encontrar una solución con 3 neuronas. Pero sin capa intermedia, ¿sí? No. Vos tenés 3 neuronas en la capa intermedia, ¿verdad? Claro. A eso me refiero. A que si alcanzan 3 neuronas en la capa intermedia para resolver el XOR de 4 entradas. A priori uno no lo... Ah, perdón, ahí te entendí. Sí. Bueno, será cuestión de probarlo. Sí, o incluso a veces uno puede decir, bueno, uno puede demostrar que existe porque, bueno, son problemas sencillos y quizás puedo pensar en alguna solución, pero una cosa es que exista y otra cosa es que sea fácil de encontrar con el algoritmo de aprendizaje que estás usando. Pero bueno, eso va a tener que probarlo. Bien. Excelente. Bueno, voy Bien, a poner a probar eso. bien, bárbaro. Bien. Gracias. Bien.